Nadie le prestó mucha atención a aquel joven delgado, de piel clara y aspecto cansado cuando zarpó hacia la India. John Hyde no llamaba la atención. Hablaba poco, escuchaba con dificultad y tenía un rostro demasiado sereno para el entusiasmo misionero que se esperaba en ese momento. Pero había algo en sus ojos que delataba lo contrario, una urgencia silenciosa, como si supiera que su vida estaba a punto de dar un giro para peor. Desde que su hermano murió en una misión a los 20 años, nunca ha sido el mismo. No era solo luto. Fue un llamado que se agravó día a día, a pesar de los consejos en contrario, las limitaciones físicas y la lógica que insistía en que no era el perfil ideal para evangelizar un país tan lejano, caluroso y complejo. Antes de continuar, detente un momento. Si has llegado hasta aquí, es porque tú también sientes que hay algo diferente en esta historia. Así que suscríbete al canal ahora. Es gratis y nos ayuda mucho a seguir adelante. Por favor, háganos saber desde AO qué parte del mundo está mirando para que podamos conectarnos. Y deja tu like. Quizás este simple gesto haga llegar este mensaje a alguien que lo necesite. Ahora regresa, porque lo que le pasó a John Hyde no es una historia cualquiera. En sus primeros meses en la India, se enfrentó a lo que muchos prefieren olvidar: desánimo, frustración y una sensación de inutilidad. Intentó hablar, pero apenas le entendieron. Intentó llegar a los corazones, pero se encontró con miradas apáticas. Fue como si toda su dedicación hubiera sido en vano. El calor lo dejaba débil, el idioma parecía un muro infranqueable, y la realidad espiritual del lugar era dura como una piedra. Se sentía fuera de lugar, incluso entre sus propios compañeros misioneros. Muchos continuaron con sermones, actividades, reuniones e informes. Poco a poco, él sintió que nada de estas cosas tenía sentido para él. Pasó noches sin dormir, preguntándose si había entendido mal el llamado de Dios. Pero fue en medio de este silencio agonizante que comenzó el verdadero cambio. Una mañana, arrodillado en el duro suelo de la pequeña habitación, oró sin memorizar palabras. Él simplemente dijo: «Si eso es todo lo que puedo dar, entonces enséñame a orar». Y allí, algo cambió. No en el exterior, pero por dentro. Desde ese día, Juan comenzó a vivir de rodillas, literalmente. Mientras otros misioneros preparaban sermones, él pasaba horas gimiendo en silencio. A veces no con palabras, sino con lágrimas, respiración agitada, un peso en el pecho que solo él parecía sentir. Empezó a orar por nombres, por rostros que se cruzaban en su camino en las calles. Ya no era un trabajo, fue una entrega. El ministerio, que una vez parecía una misión infructuosa, se ha convertido en un campo de batalla íntimo. Y decidió que no se iría hasta que un alma, solo una, se rindiera. Fue la primera vez que se sintió útil, incluso sin escenario, incluso sin voz. Y fue exactamente entonces cuando todo empezó a cambiar. Las primeras conversiones no vinieron en multitudes, ni con aplausos ni grandes testimonios. Llegaron discretamente, en silencio, como semillas que brotan sin fanfarrias. Se acercó un hombre joven, luego una mujer mayor, otro día un comerciante cansado. Ninguno de ellos podía explicar realmente qué les había pasado, pero todos dijeron que, de repente, sintieron el deseo de cambiar, el deseo de escuchar, el deseo de empezar de nuevo. Y mientras tanto, Juan permaneció en el mismo lugar, en la habitación con suelo de tierra, en silencio, con la cara pegada al suelo. Oró como si empujase una piedra gigante con su propio cuerpo. Lloró por personas que apenas conocía, pero que se convirtieron en parte de él, y con cada alma que se entregaba, agradecía como si hubiera ganado una guerra. Con el tiempo, Juan dejó de orar solo por fruto, y comenzó a orar por profundidad. No quería números. Quería corazones verdaderamente transformados. Empezó a pedirle a Dios una alma cada día. Solo una, pero una verdadera. Que no sería conmovido ni por un momento, sino que nacería de nuevo, de adentro hacia afuera. Esta petición, que parecía pequeña, le exigía todo. Comenzó a ayunar durante días, renunciando al descanso, aislándose cada vez más. En lugar de buscar reconocimiento entre sus pares, buscó señales en el cielo, y las señales llegaron, uno a uno. Los testimonios se multiplicaron.
Hombres duros se quebraron, mujeres resilientes se arrodillaron, niños lloraron sin comprender, pero sabiendo que algo más grande los había alcanzado. ¿Y Juan? Permaneció invisible. Pocos sabían lo que hacía. Muchos pensaron que estaba enfermo. Otros dijeron que se había vuelto demasiado retraído. Algunos incluso criticaron, diciendo que tanta dedicación exagerada no era saludable. Pero los efectos que esto generó no podían ignorarse. Los pastores locales comenzaron a informar cambios en las iglesias, servicios donde nadie alzó la voz, pero todos lloraron, reuniones donde la confesión fluía sin que nadie la preguntara. Era como si una presencia real hubiera invadido las habitaciones, y los que miraban desde lejos no podían entender. Pero cualquiera que conocía a Juan, que veía sus rodillas marcadas, sus ojos hundidos, su habla casi susurrada, lo sabía. Este era el fruto de la oración. No rendimiento, no carisma, de oración. Y luego se atrevió a pedir más, no por vanidad, sino por compasión. Señor, si el infierno funciona día y noche, yo también quiero luchar así. Dame 2 almas al día. Fue una oración dicha entre lágrimas y gemidos, con las manos apretadas contra el pecho, como conteniendo el dolor físico. Y una vez más, el cielo respondió, y nuevamente los corazones comenzaron a rendirse, pero no sin coste. Juan comenzó a sentir en su cuerpo los efectos de lo que estaba sucediendo en su espíritu. Las noches de insomnio, los ayunos prolongados, las horas de intercesión casi continua, todo eso empezó a pasar factura. Se fue haciendo cada vez más delgado, su ropa se hizo más suelta y sus pasos más lentos. Pero sus ojos nunca perdieron su brillo. Las cartas que John enviaba a sus pocos amigos en Estados Unidos eran breves, casi siempre sin detalles sobre sí mismo. Habló de almas, de encuentros con personas rotas, de las lágrimas que presenció sin necesidad de decir una palabra. A veces simplemente escribía, «Hoy llegaron 2 a casa», y quien lo recibió, incluso sin verlo, entendió que no era una estadística. Era la vida, fue redención. Los demás misioneros comenzaron a hablar entre ellos sobre él. Hombre que no duerme. Le llamaban así porque a menudo le encontraban despierto en las primeras horas de la mañana, caminando descalzo por el patio de la misión, con los ojos hinchados y la ropa sudada. Él no habló. Él simplemente regresó a la habitación y se arrodilló nuevamente. Era como si llevara algo que nadie más veía. Hubo una noche en que no pudo levantarse. Él estaba tendido en el suelo, temblando. Uno de sus compañeros intentó ayudarle pensando que no se encontraba bien, pero cuando tocó a Juan, se dio cuenta de que estaba en oración. Murmuró nombres, uno por uno, como si estuviera haciendo una lista interminable, y aunque estaba débil no quería parar. Los médicos que lo examinaron después guardaron silencio. Solo dijeron que necesitaba descansar, pero Juan no descansó. Su descanso fue ver a alguien rendirse. Su alivio fue saber que una alma más había sido salvada. Empezó a pedir 4 al día, y una vez más, Dios respondió. No porque Juan fuera especial, sino porque estaba dispuesto a darlo todo, incluso lo que no tenía. Fue en ese momento cuando empezaron a surgir informes extraños. En los servicios donde John ni siquiera aparecía, la gente comenzaba a llorar sin explicación. Incluso antes de la predicación, hubo confesión. Hubo arrepentimiento, hubo silencio pesado y sagrado. Cuando se preguntó por qué, nadie pudo decirlo, pero en muchos de esos momentos se descubrió después que John estaba en la habitación contigua, de rodillas, gritando suavemente. Un Damasceno evangelista relató, mientras hablaba, algo me oprimió por dentro. Entonces supe que él estaba orando por mí en ese preciso instante, y estas experiencias comenzaron a repetirse. No se trataba de John, se trataba de lo que llevaba consigo, sobre el tipo de parto que casi nadie quería hacer. Los efectos espirituales eran visibles, pero también el desgaste físico. John comenzó a experimentar un dolor constante en el pecho. Su respiración era corta y su cuerpo frágil. Aún así, insistió. No buscaba aplausos, no subía a púlpitos, no dirigía conferencias, pero donde él estaba, algo estaba sucediendo. Fue como si el entorno cambiara. La gente dejó de hablar, se puso inquieta, como si hubiera entrado una presencia invisible. John rara vez hablaba en esos momentos. Acabo de llorar.
A veces ponía una mano sobre alguien y susurraba una oración, y quien lo recibió se fue a la ruina. No hubo espectáculo, solo la verdad, solo dolor, solo la fe, una fe que nadie veía por fuera, pero que ardía por dentro y arrastraba todo consigo. Durante un viaje de regreso a Estados Unidos, los médicos insistieron en que se sometiera a exámenes más exhaustivos. Querían entender por qué aquel hombre, aún joven, mostraba signos tan claros de agotamiento. Lo que descubrieron causó asombro. El corazón de John se había desplazado físicamente dentro de su pecho, literalmente, hacia el lado derecho. No era una condición de nacimiento ni una malformación genética. Era como si su propio cuerpo se hubiera moldeado al peso invisible que llevaba dentro. Uno de los médicos, impresionado, dijo: «Es el corazón más fuerte que he visto, aunque esté fuera de lugar». Y sin embargo, nadie entendía cómo lograba mantenerse en pie, viviendo con tanta intensidad espiritual y tanto agotamiento físico. Incluso con el diagnóstico, John no se detuvo. Regresó a la India tan pronto como pudo. Sabía que el tiempo era corto. Su cuerpo ya no obedecía como antes. Caminaba con más dificultad, hablaba cada vez menos, pero su presencia seguía causando impacto allá donde iba. En una conferencia misionera, cuando lo invitaron a hablar, permaneció en silencio en el púlpito. Él no predicó, no dio ningún testimonio. Él simplemente lloró. Las lágrimas fluyeron incontrolablemente mientras miraba a la audiencia con ojos llenos de compasión. Después de unos minutos, dijo con voz entrecortada: «Hay mucho trabajo en las iglesias, pero poca oración, mucha actividad, pero poca dedicación». Y él bajó, no más. La habitación quedó en silencio durante unos minutos. Entonces muchos comenzaron a arrodillarse, uno por uno, sin que nadie les dijera que lo hicieran. En esos últimos años, su oración cambió. Ya no pedía resultados ni números, pedía profundidad, que la iglesia verdaderamente se desintegraría, que los dirigentes volvieran a doblar la rodilla, que los creyentes dejen de perseguir los acontecimientos y vuelvan a escuchar la voz que habla en la habitación secreta. «Señor, dame almas, o quítame la vida», repetía, pero ahora había un cansancio evidente. Sus ojos estaban siempre húmedos, sus manos temblaban y, sin embargo, su voz era firme cuando oraba. Era como si el cuerpo estuviera exhausto, pero el espíritu aún ardía. Continuó intercediendo por nombres, por ciudades, por pueblos enteros. Continuó ayunando cuando pudo, aunque ello le costara aún más fuerza física. Continuó mientras fue posible continuar. Fue en 1912 cuando el cuerpo de John finalmente se detuvo. Estaba alojado en casa de un amigo, cuando sintió fuertes dolores en el pecho. Fue trasladado de urgencia al hospital. Allí los médicos ya sabían que no se podía hacer mucho. Su corazón, que había cambiado de ubicación, ya no tenía fuerzas para mantener su cuerpo funcionando. Durante los días que estuvo hospitalizado no se quejó, no pidió medicinas, no habló de sí mismo. Usó la poca voz que le quedaba para orar por las enfermeras, los médicos y los demás pacientes. A veces se quedaba dormido con los labios todavía susurrando nombres. Su última petición registrada no fue de curación ni de consuelo. Él solo dijo: «Jesús, almas, almas, más almas, que Él aumente y yo disminuya». John Hyde murió el 17 de febrero de 1912, a la edad de 46 años. Su cuerpo ya no podía soportar la intensidad con que había vivido su alma. Para muchos, se fue demasiado pronto. Para quienes lo conocieron de cerca, él ya había dado más de lo que la mayoría daría en 2 o 3 vidas. No dejó hijos, ni fortuna, y durante su vida no se escribió ninguna biografía, pero dejó huellas profundas en las almas que tocó, incluso sin haber intercambiado jamás una palabra con ellas. Su nombre comenzó a susurrarse con reverencia entre misioneros, pastores y simples creyentes. Era como si todos sintieran que algo precioso se había extinguido, pero que la brasa aún ardía, esparciendo calor allí donde llegaba su historia. Lo que hizo diferente a John no fue la intensidad del dolor que sentía, sino su voluntad de llevarlo en silencio, con un propósito. Podría haber vuelto a casa en los primeros meses, cuando todo parecía un error. Podría haberse rendido a sus limitaciones físicas, al desprecio de algunos compañeros o a la frialdad espiritual del ambiente. Pero él decidió quedarse. Y más que eso, él eligió esconderse, mientras muchos buscaban ser vistos.
Prefirió la intercesión al micrófono, la palabra al púlpito, el silencio al reconocimiento. Comprendió, como pocos, que hay batallas que solo se pueden ganar de rodillas, que hay vidas que solo pueden rescatarse en lo invisible. Y así, incluso en la muerte, continúa predicando, no con palabras, sino con el ejemplo. Quienes presenciaron sus últimos años nunca lo describieron como un hombre fuerte. De lo contrario, hablaron de un cuerpo frágil, de andar lento, de manos delgadas y de constantes ojeras, pero también hablaban de una mirada penetrante, de una paz incómoda que llevaba consigo. Estar cerca de John era como enfrentarse a algo que no se podía explicar, pero que obligaba a reflexionar. Muchos confesaron viejos pecados solo por conocerlo. Otros decidieron cambiar de vida después de una oración silenciosa dicha a su lado. No fue poder humano, era presencia. Fue una vida entregada por completo, sin reservas, sin distracciones, sin vanidad. Él nunca quiso ser recordado, solo quería que otros fueran salvados. Después de su muerte, siguieron surgiendo informes. Personas que nunca lo conocieron en vida, pero que fueron tocadas por su ministerio invisible, comenzaron a contar sus historias. Iglesias enteras comenzaron a hablar de la importancia de la oración real, no aquella que se hace por hábito, sino aquella que desgarra el corazón. Las misiones se reorganizaron, las conferencias adquirieron un tono diferente, los líderes volvieron a arrodillarse, todo porque un hombre frágil, casi sordo, decidió no vivir para sí mismo. Su herencia no era material, fue espiritual, fue el llamado continuo y firme de alguien que entendió que el verdadero avivamiento no nace en el escenario, sino en el terreno. Ese cambio no comienza con aplausos, sino con lágrimas, y que la presencia de Dios nunca resiste a un corazón quebrantado. Unos años después de la muerte de Juan, uno de los misioneros que había vivido con él escribió una carta que nunca se publicó en libros, pero que pasó de mano en mano entre aquellos que todavía creían en la oración. En él, dijo: «Vi con mis propios ojos lo que significa llevar el cielo dentro, y también vi lo que cuesta». John no vivió para complacer a nadie. Vivió para obedecer. No tenía respuestas para todo, pero estaba seguro de una cosa: Dios escucha. Y eso fue suficiente para seguir adelante. Esta carta, sencilla y sin frases largas, decía más sobre el legado de Hyde que cualquier biografía extensa. Demostró que no era un héroe, sino un hombre común y corriente que tomó decisiones difíciles. Y por eso mismo su vida todavía habla. Muchos de los que oyeron hablar de John en los años siguientes lo imaginaron como un místico, alguien demasiado alejado de la realidad, demasiado aislado para comprender el mundo, pero cualquiera que lea sus escritos sabe que era profundamente humano. Tenía dudas, se sentía frustrado, a veces pensaba que no podía hacerlo. Pero yo elegí, cada día, empezar de nuevo de rodillas. Cuando sentí que no tenía sentido, oré más. Cuando no vi resultados, grité aún más intensamente. Cuando llegó el cansancio, lloró en silencio hasta encontrar consuelo. Él no oró porque era fuerte, oró porque era débil, y esta es quizás la parte más poderosa de su historia. Ganó no por mérito, sino por rendición. Hasta el día de hoy, en conferencias alrededor del mundo, el nombre de John Hyde todavía se menciona como un ejemplo de rendición radical. Pero su mayor lección no está en el número de horas que oró, ni en las almas que fueron salvadas por medio de él. Está en el lugar donde habló con Dios, una habitación sencilla, con piso de tierra, sin aplausos ni testigos. Allí, entre lágrimas y gemidos, aprendió a mover el cielo, no porque gritó, sino porque se quebró, no porque fuera elocuente, sino porque era sincero. Y esa es una lección que se extiende a lo largo de generaciones, porque todavía hay habitaciones oscuras, todavía hay corazones cansados, todavía hay personas que esperan que alguien ore por ellos cuando nadie más los mira. Tal vez el mundo ya no necesite más discursos bonitos ni promesas milagrosas. Necesitamos gente como John, personas que eligen lo invisible, que permanecen cuando todos se rinden, que aman sin esperar reconocimiento, personas que entienden que hay poder en la oración dicha en secreto, en las lágrimas que nadie ve, en la entrega que no busca escenario. La historia de John Hyde no se trata solo de misiones,
Se trata de propósito, sobre saber para quién vives y sobre el tipo de legado que dejas cuando la fama no es una prioridad. Cada alma por la que oró se convirtió en una llama, y esas llamas, juntas, continúan ardiendo, hasta el día de hoy, recordando al mundo que un hombre oculto puede encender un continente entero. A veces, cuando se lee sobre la vida de John Hyde, uno tiene la impresión de que era inalcanzable, casi de otro mundo, pero eso sería un error. Era un hombre como cualquier otro. Tuvo miedos, enfrentó limitaciones, sufrió soledad, sintió dolor que nadie podía aliviar. La diferencia es que él decidió no huir de ese dolor. Él decidió enfrentarlos con oración. No negó su humanidad, no intentó parecer fuerte. Él simplemente se puso delante de Dios tal como era, con todo lo que sentía, con todas las dudas, con todo el peso, y fue en ese lugar, lo más honesto posible, donde se produjo la transformación. No fue magia, era presencia, fue constancia, era alguien que no se rendía, incluso cuando todo parecía demasiado pequeño para importar. En uno de los pocos registros que escribió, John dijo: «No puedo descansar hasta que haya al menos un alma salvada hoy». Esta simple frase encierra todo un mundo de significado. Esto demuestra hasta qué punto su fe estaba centrada en los demás. No se trataba de logros personales ni de autosalvación. Se trataba de empatía, compasión y urgencia. Él veía el sufrimiento de la gente como si fuera el suyo propio. Y eso no lo paralizó. Al contrario, lo conmovió. Cada oración era un abrazo invisible para alguien a quien tal vez nunca conocería en persona. Pero para él, eso no importaba. Lo que importaba era que Dios escuchaba y que, de alguna manera, ese dolor encontraría consuelo. Después de su muerte, algunos amigos cercanos comenzaron a compartir lo que habían visto de primera mano. Hablaban de las madrugadas en que oían gemidos que salían del cuarto de Juan, de la comida que dejaba a un lado para seguir orando, de los días en que salía de la casa con el rostro demacrado pero los ojos brillantes. También hablaron de su manera de tratar a la gente, atentamente, escuchando, sin prisas. Juan no era solo un intercesor, era un hombre que sabía acoger a la gente, quien escuchaba con el cuerpo, aunque tenía dificultad para oír con los oídos. Su discapacidad auditiva nunca ha sido un obstáculo para conectarse con los demás, porque escuchó con el alma, y quizá por eso tanta gente se sintió comprendida a su lado. Hoy, muchos años después, su nombre todavía resuena en lugares donde nunca ha estado. Hay iglesias en África, escuelas en Asia, grupos de oración en las Américas que citan su vida como inspiración, no por las grandes hazañas, sino por la profundidad de su entrega. Y esa es una de las marcas más hermosas de su legado. No se le recuerda por hacer ruido, sino por marcar la diferencia. Su vida no se basó en la fama, sino en la convicción. Una convicción simple pero firme de que nadie es demasiado pequeño para ser usado por Dios. Y esa vida, cuando se entrega por completo, puede transformar a cientos de otras, incluso si nunca aparece ante una audiencia. Si alguien hoy pregunta qué hizo a John Hyde tan impactante, podría esperar encontrar una fórmula secreta, una revelación extraordinaria, un milagro sin precedentes. Pero la respuesta es más sencilla, y por tanto, más desafiante. Eligió quedarse. Cuando todo le decía que parara, él se quedó. Cuando nadie más vio el sentido, él persistió. Cuando su cuerpo pidió descanso, continuó orando. No porque fuera insensible al dolor, sino porque estaba seguro de que su dolor no era mayor que la necesidad de aquellos por quienes intercedía. Juan no vivió para protegerse, vivir para lograr. Y así, aunque su nombre no esté en los libros de historia, dejó una huella que el tiempo no puede borrar, la huella de la lealtad. La historia de John Hyde no termina con su muerte, ni con los relatos que vinieron después. Continúa en cada persona que decide doblar la rodilla cuando nadie más cree. Continúa en cada oración dicha en silencio, en cada lágrima derramada por alguien lejano, en cada entrega hecha lejos de la vista del público. Su legado es una invitación a una vida más profunda, más real, más conectada con lo que importa. No se trata de repetir lo que hizo, sino de entender por qué lo hizo. Y tal vez, al comprender esto, encontremos la fuerza para continuar incluso en los días en que todo parezca inútil. Porque al final, lo que cambia el mundo no son los grandes nombres,
sino los corazones que se niegan a rendirse.